Ministro, ¿cómo está? Buenos días. Aquí traemos galletitas también para disfrutar. Qué junto a rico. Ayuno, Muy saludable, ministro. Así es. Son Ministro para de eso. Desarrollo Social, Marcos Barraza. Oiga, para aclarar todas las dudas y para hablar también de los beneficios de este aporte familiar permanente. Yo ayer leía AFP, no es la AFP, para que no se asuste usted. Es, Aporte familiar permanente. Nada que ver con la AFP. así es, nada que ver con la AFP. Y es lo que se denomina habitualmente lo que conocemos como el bono marzo, ¿no es cierto? Que Está además levantado ahora- tempranito, yo lo escuché como 4 radios ahí explicando el bono marzo. Que las familias están preocupadas del aporte familiar Sí, pues permanente. todos entonces hay queremos que- saber. Campaña de difusión permanente. Bueno, la primera buena noticia es que es permanente, ¿no es cierto? Que no Exacto. depende de si un presidente quiere o no entregarlo, Desde sino el que... año 2014, la primera ley que aprobó la presidenta Bachelet en su segundo periodo, que ya no está sujeto a la ley de presupuesto, sino que todos los años el Estado tiene que provisionar estos recursos. Y la segunda buena noticia es que de 41.000 y tanto pasó ahora a 43.042 pesos. Hay un incremento significativo por carga. por carga. ¿Quiénes reciben? Les explico Sí, con la... por Por con la- favor, hay mire, dos grupos, ¿no? Adelante, ministro? hay dos profe. grupos. Lo primero es que el aporte familiar permanente tiene un monto de 43.042 pesos. Y tenemos un grupo A que lo recibe y un grupo B. Tanto en el grupo A como en el grupo B son familias que tienen que cumplir con los requisitos al 31 de diciembre del año 2015. Ok. Es decir, las nóminas se construyen a ese plazo, a esa fecha. Ahora, ¿cuál es el grupo A? Son aquellas familias que se les paga por carga o causante, es decir, por hijo. Por tanto, puede tener 3 causantes, 3 aportes familiares permanentes. ¿Cuáles son los requisitos? Primero, un requisito es tener subsidio único familiar, SUF. ¿Qué es el SUF? Es una transferencia monetaria, un apoyo en dinero que hace el Estado a las familias de menores ingresos todos los meses por hijo, que bordea los 9.500 pesos. Eso podríamos hablar, por ejemplo, una familia que tiene 3 hijos, son 30.000 pesos. Ese es un requisito. Si no cumple ese requisito, esto dura 3 años el SUF a todo esto como beneficio que entrega el Estado. Tiene que tener asignación familiar. Ministro, estos son todos independientes unos de otros. Sí, si yo excluyente. recibo este subsidio, estoy. Exacto. Si yo recibo este, o recibo este último, que es la asignación maternal. Ya. Ahora, ¿cuál es el monto que se le exige como ingreso máximo que puede recibir una familia? Es de 576.080 pesos. Las familias que cumplan con alguno de estos requisitos, el subsidio único familiar, asignación maternal o asignación familiar, y además tengan ingresos de hasta 576.000 pesos, pueden recibir el aporte familiar permanente. Ahora, por ejemplo, si una familia, nosotros cuando lanzamos el aporte familiar el día martes con la presidenta en Pedro Aguirre Cerda, la familia que lo recibió, la señora Daniela, era ella y sus 6 hijos. Sí. Por tanto, ella recibió 301.000 pesos, un aporte, digamos, sustantivo en el mes de marzo, pensando en los gastos que tiene la familia. Luego tenemos el segundo grupo, y el segundo grupo son las familias que reciben, aquellas familias que sean beneficiarias de el subsistema Seguridades y Oportunidades, también conocido como ingreso ético familiar, o aquellas familias que sean beneficiarias del Chile Solidario. Ministro, acá una preguntita, nos detenemos un segundo porque esta segunda lista se supone que se actualiza el 14, por ahí el 14 Sí. de marzo, porque algunos a lo mejor están en ese No. segundo grupo. Voy a explicar esto. En este caso no reciben por causante, reciben por familia. Aquí se recibe por los causantes, que pueden ser 3, 4, 5. Aquí se recibe el bono por familia. Ok, acá es por número de integrantes y allá acá es por familia completa. Entonces, Ajá. ¿cuántas familias son las que reciben el aporte familiar permanente a nivel nacional? 1.600.000, Sí. que se traduce en 3.200.000 aportes familiares permanentes. Ahora, estas familias lo reciben desde el 1 de marzo en adelante, Ok. porque estas familias reciben un aporte del Estado permanentemente. Por tanto, en el calendario de fecha que le pagan, por ejemplo, el día 3 de marzo, habitualmente su SUF o su asignación familiar, reciben el aporte familiar permanente. Y eso está desde el 1 de marzo y lo pueden cobrar en las sedes del IPS, Instituto de Previsión Social, en la Caja de Compensación Los Héroes, que es un operador del sistema, o en su efecto también se les paga vía cuenta Pero yo RUT. solo tengo que ir con mi carnet de identidad y Con va a estar su carnet. registrado que yo pertenezco a uno Sí. de estos. 1 de marzo. Usted no tiene que postular. Hacer Siempre nada, solo ir nada. con mi carnet que Ya. está registrado que pertenezco, digamos, a uno de estos grupos. ¿Y cómo lo Ministro. puede averiguar? Supongamos Ya. que hay
una familia que estima que es beneficiaria, pero no figura, o sea, Exacto. no aparece. Usted se mete a la página www.aportefamiliar.cl, que es una de las páginas más vistas año tras año. Ajá. Sí, lo más buscado en y Google incluso. de los más buscadas, y usted ahí, con su RUT y su fecha de nacimiento, digamos, averigua si es beneficiario. Supongamos que usted cree que es beneficiario y no aparece, o en su defecto, usted estima que son 4 las cargas, pero figuran 3, o su empleador no pagó la asignación familiar y por tanto no aparece con el pago. Ajá. Usted puede hacer el reclamo a través de www.aportefamiliar.cl y el IPS procesa ese reclamo para dar la respuesta. Solo a través de la página porque hay gente que no se maneja mucho en También internet. lo puede hacer a través del número telefónico 600-262-0505, que eso es muy importante. 600. 262-0505, o además lo puede hacer directamente en el IPS. Perfecto. Ahora, se da el caso que hay empleadores que no pagan la asignación familiar y la familia cumplía con los requisitos. Si al 31 de diciembre del 2015 cumplía con los requisitos y el empleador no pagó, vaya y haga el reclamo al empleador y hágalo en el IPS en paralelo, para que retroactivamente se Claro, se actualiza y agilice. pueda acceder a este aporte familiar permanente. Ahora, si usted está en el segundo grupo, que es por familia, como usted no tiene pagos habituales muchas veces del Instituto de Previsión Social, lo hace desde el 14 de marzo. Se publica la segunda nómina y en esa segunda nómina usted averigua cuál es su fecha de pago. Y los que quedaron pendientes, perdón, del primer grupo, inmediatamente pueden... Lo que pasa es que en el caso de los dos grupos, lo que tenemos es que el aporte familiar permanente tiene una duración de 9 meses. Eso le iba a preguntar. Eso es importante. Si comenzó el 1 de marzo, expira el 1 de diciembre. Pero usted además tiene el plazo de 1 año para hacer reclamo. Ministro, ¿hay algún grupo a quienes se le deposita? Sí, especialmente aquellos que no tienen beneficios del sistema de protección social, lo que hacemos es incentivar que lo cobren. Miren, el aporte familiar permanente en estos últimos 3 años tiene una tasa de no cobro de un 1% a nivel nacional, teniendo presente que son 137.000 millones de pesos que se destinan para el aporte familiar permanente. ¿Por qué tiene una baja tasa de no cobro? Que es muy importante, porque aquellas familias que no tienen estos beneficios y no cobran habitualmente, lo que se hace es depositarle en su cuenta RUT. Entonces, si la familia tiene una cuenta RUT activada con movimientos de 6 meses para atrás, recibe el aporte. Perfecto. Ministro, acá llegó una pregunta a nuestras redes sociales. Leslie nos dice, a mí se me venció en noviembre del 2015 y como se demora 2 meses no lo obtuve. ¿Qué debo hacer ahora si recibo igual el subsidio durante todo el año? Ella tenía que haber calificado al 31 de diciembre del 2015. Si al 31 de diciembre del 2015 ella era beneficiaria de alguno de estos programas, es decir, cumplía con los requisitos, califica. Tiene que ir al Instituto de Previsión Social o a través de www.aportefamiliar.cl y procesar el reclamo. Fantástico. ¿En la Hay caja respuesta los para CR Leslie. también se está pagando? Sí, la caja, el IPS tiene oficinas de pago, ciertamente, que es el Instituto de Previsión Social quien paga, pero la Caja Los Héroes es el canal también de pago que nos amplía la cobertura de pago. Entonces las familias pueden acceder tanto al IPS como a la Caja de Compensación Los Héroes. Ministro, si yo recibí el bono marzo el año pasado, ¿automáticamente lo recibo este año? No, no necesariamente. ¿Ya? Porque fíjese usted que, por ejemplo, en el caso de las cargas tenemos un tope de ingreso de 576.080 pesos. Puede ser, y es lo esperable, que una familia incremente sus Mejore su ingresos ingreso. y haya movilidad social. Y puede ser que teniendo el SUF, teniendo otro, tenga un ingreso mayor. Por tanto, esto está destinado a las familias de menores ingresos y es esperable que así sea. Voy a destacar algo. Nosotros modificamos la ficha de protección social Ajá. por el nuevo registro social de hogares, que es más justo desde el punto de vista de consignar los ingresos de la familia. Junto con ello, aumentamos el SUF, que es el subsidio único familiar, del 40% de las familias más vulnerables al 60% de las familias más vulnerables. Es decir, 50.000 familias más van a recibir el SUF durante el 2016. Significa que el 2017, cuando se pague el aporte familiar permanente, se van a subir 50.000 familias que ahora Aún tienen más. SUF. Entonces esto es dinámico. Y Perfecto. bajarán las que tienen más ingresos porque le ha ido mejor en la vida. Ministro, tenemos una pregunta de Esther de Maipú, qué bueno que está acá para poder aclarar todas las dudas. Hola Esther, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué te gustaría preguntarle al ministro? Quiero preguntarle hasta qué edad se da el bono. El bono no tiene tope de edad, es por familia. Sí, lo que pasa es que mi hija cumple con todos los requisitos, tiene 20 años y no sale calificada. ¿Cuál cámara?
Allá. Bueno, lo que pasa es que tiene que cumplir con los requisitos preestablecidos, si tiene sub, si tiene asignación familiar, si tiene asignación maternal. Ahora, si cumple con esos requisitos y no figura en las nóminas, ciertamente que puede hacer el reclamo y ese reclamo lo procesamos en un plazo no más allá de 3 meses porque tenemos que pedir la información también de las cajas de compensación. Si ella vive con su mamá, con Esther, ¿puede ser que por el ingreso no califique? Depende porque se suma el ingreso total del grupo familiar. Por tanto, si se suma el ingreso total del grupo familiar, pudiese ser que no es yo no conozco el caso en particular, no es que yo diga que ese caso no es así, pero tendría que revisarse la totalidad y eso es lo que hace el Instituto de Previsión Le Social. damos las gracias, Esther, ahí por Gracias. su Gracias, Esther. llamado. También estamos esperando más una llamadas. pregunta, para dejarlo bien claro, los 576.000, para que explique bien el tema del grupo familiar. Hogar. El hogar en este caso, para que lo explique bien, porque ya me han llegado preguntas Sí. que Sí, yo lo que sí pasa lo puedo recibir o no. este es un aporte que está destinado a las familias de menores ingresos, familias vulnerables. Por tanto, como son familias de menores ingresos, tiene un corte para efectos de quienes lo pueden recibir. Este es el corte de ingreso, que es 576.080 pesos. En el futuro, si podemos aumentar, ciertamente que esto se va a ir aumentando. Ahora, nosotros en los próximos días vamos a lanzar esta guía de beneficios sociales, donde tenemos todas las prestaciones para las familias, para los pensionados y las pensionadas y para los trabajadores y trabajadoras. Por ejemplo, el bono trabajadora mujer, y lo vamos a difundir a través de los municipios para que las familias sepan cómo son los requisitos. Ministro, siguen las preguntas del público a través de Twitter, queremos aclararlas todas. Luisa Valdebenito le pregunta lo siguiente: yo estoy cesante, dice, desde septiembre y estoy con carga familiar e inscrita en consultorio y no salgo beneficiada. Nunca me he salido, dice. No sabemos cuáles eran los ingresos de la señora Luisa antes de septiembre. En todos los casos, lo pertinente es ir a aporte familiar permanente o, en su defecto, ir directamente al IPS para procesar cuál es su situación. Perfecto. Ministro, en el caso, esos 43.000 son por Familia. Por familia. En ambos casos son por familia. No, en esto es por causantes o cargas. Perfecto. Es decir, por cantidad de hijos. Si usted tiene 3 hijos más la jefa de hogar son 4 cargas. Y el ajuste que se hizo es IPC. IPC, el año 2014 comenzamos con 40.000 pesos, el año 2015 se incrementó a 41.000 y algo, no recuerdo la fracción, y este año es de 43.042 pesos. Independiente del ajuste fiscal, porque ahí Ah, qué buena escuchamos, no sé, pregunta. No, el Gracias, ajuste fiscal. No, qué bueno. Es que genera duda, porque cuando No, uno escucha no. de repente decir va a haber un ajuste fiscal aquí, no sé, uno sabe que evidentemente son leyes que se han aprobado y todo, pero genera ahí un poquito como... Y yo agradezco la pregunta precisamente porque esto permite dar tranquilidad a las familias. Lo que se anunció en el Consejo de Gabinete el otro día fue un ajuste fiscal prudente, podríamos decir. Y es prudente porque si se tenía estimado un crecimiento del gasto público de 4,4, un gasto importante, se bajó a 4,2. ¿Qué significa? Que se disminuyó el gasto público en un punto o el equivalente al PIB de 0,25. ¿En qué se disminuye? Hora extras, viáticos, taxis, compra de vehículos, estudios que uno puede postergar. Donde no se toca de ningún modo es en aquellos recursos que están destinados a las familias, al gasto social. Lo ejemplifico de esta manera. El Ministerio de Desarrollo Social maneja el subsistema de seguridad y oportunidades, el ingreso ético familiar, que llega a las familias más pobres de nuestro país, vulnerables. Ese sistema tiene 227.000 millones de nuestro presupuesto, es decir, el 37%. El Chile Crece Contigo tiene el 11%, que son 45.000 millones de pesos de nuestro ministerio, que llega al 80% de los niños que nacen en los hospitales de nuestro país, que son de los hospitales públicos, y que les da cobertura de 0 a 4 años. Nada de eso se toca. Ese es mi punto. Y eso es importante destacarlo y darle tranquilidad a las familias porque la instrucción de la presidenta ha sido muy clara. La prioridad 1 para nuestro gobierno son las necesidades de la familia y en ese sentido el presupuesto social no se toca. Ministro, sí. Dale, que Caleta. tenemos otra pregunta en las redes sociales. Isa nos dice, si yo pago mi AFP y FONASA por el mínimo, no tengo trabajo estable y tengo 2 hijos, ¿puedo postular a este beneficio el bono marzo? Podría, o sea, pero tendría que calificar, no es que postule, ese es el punto. Por tanto, ella lo que tiene que hacer, en esto quiero ser insistente para que las familias lo puedan hacer, ir al IPS y preguntar por qué si yo no figuro ahí, si es que tendría que figurar. Con todo, siempre la nómina se construye al 31 de diciembre del 2015. El próximo año se construirá al 31 de diciembre del 2016 para pagar el 2017. Ministro, si yo recibo otro aporte u otro bono del Estado,
¿Recibo igual el bono marzo? ¿Se Sí. complementa No, no o es- porque recibo otro no lo puedo recibir? No es excluyente. De hecho, aquí usted está recibiendo un apoyo del Estado permanente por 3 años. Sí. Aquí el Seguridad y Oportunidades usted recibe el bono logro escolar, el bono control sano, el bono de empleabilidad, el bono de escolaridad para las personas que son mayores de 24 años, por tanto, o el Chile Solidario, que es un acompañamiento en bonos de varios años. Por tanto, el aporte familiar permanente no es excluyente de otras ayudas sociales que el Estado entrega. Es un complemento que permite paliar los gastos del mes de marzo. Oye, y para todas las, usted habla de las personas, ¿no es cierto?, particular y también de la familia, los distintos tipos de familia también que tenemos hoy Por en cierto, Chile. tenemos, a propósito del acuerdo de unión civil, una mesa de trabajo entre el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, CGGOV, que estamos viendo cómo se materializa esto, porque estamos adecuando las normativas, reglamentos que permitan que el acuerdo de unión civil también se exprese desde el punto de vista de los beneficios sociales. Es decir, que no haya un sesgo, digamos, Claro. en el reglamento. Sin ir más lejos, nosotros en la encuesta CASEM que vamos a realizar este año, incorporamos Se le también agrega parejas del mismo sexo, identidad sexual diversa en el sentido de dónde la persona se siente, se identifica. Y eso tiene que ver con ir mejorando la política pública desde el punto de vista de que el Estado reconozca los diferentes tipos de familia, en una sociedad plural que es capaz de reconocer eso. Usted puso ahí un ingreso familiar de 576.080 pesos. Sí. Si hay una familia que tiene ese ingreso o menos, ¿recibe este aporte o tiene que estar bajo las condiciones que usted puso ahí? Y además tiene que tener estos beneficios. O sea, hay una recomendación, Los sé que tres no lo o recibo. cualquiera de ellos. Cualquiera de ellos, pero hasta 576.000. Sí, es muy Ese importante es el tope. O sea, si uno no lo Techo. recibe y está bajo ese ingreso familiar, sería bueno que este año maneje una de esas alternativas Ahora, para recibirlo el próximo lo- año. Lo importante sería que, por eso vamos a difundir esta guía ciudadana, que las familias conozcan la cantidad de programas sociales que existen. Por ejemplo, en el caso de las mujeres existe el bono trabajador mujer, que es un subsidio a la remuneración y un subsidio a la cotización previsional. Es importante que se conozca porque eso mejora la calidad de vida de una trabajadora que se está incorporando al mundo laboral. Existe el bono trabajador joven, que es un complemento al salario, como así también un complemento a la cotización previsional. Pero muchas de esas cosas, la verdad es que yo sé que el gobierno informa y todo, pero a veces la gente igual no sabe, no se entera. Por ejemplo, alguna persona que puede estar mirando en este minuto la tele y decir, escucha, mi grupo familiar tiene menos de eso, pero no estoy en uno de esos 3 grupos porque Claro. no me he enterado. ¿Hay que ir a alguna parte? Mire, ¿Cómo yo puedo postular sí. si considero que tengo los requisitos para tener SUF, asignación familiar o maternal? Porque hasta el momento no me... Mire, no me- nosotros sabemos que los esfuerzos en información siempre hay que multiplicarlos. Nosotros reemplazamos la ficha de protección social por el registro social de hogares. Y uno de los atributos del registro social de hogares es que, junto con consignar los ingresos y no otras cosas, que es lo importante para ser más justo, lo que estamos haciendo es que ahora cuando uno obtiene registro social de hogares ya no lo hace solo a través del municipio, también lo puede hacer con una clave única del registro civil o con su RUT y fecha de nacimiento a través de Internet. Cuando uno lo hace a través de Internet, puede conocer el conjunto de programas sociales a los que uno puede acceder y postular en función del tramo en el que uno se ubica. Entonces, las familias que accedan por Internet lo podrán hacer. Las que no tienen Internet van al municipio y hay unos tótem y digitan su RUT o Sí. clave única y aparece también cuáles son los beneficios a los que esa familia puede postular. Solo con el RUT. Si uno lo quiere hacer, todo el trámite por Internet, sin ir al municipio, lo hace con clave del registro civil. Vamos a iniciar una campaña para tener eso. Si uno no lo quiere hacer con clave única, lo hace con el RUT y la fecha de nacimiento, pero después tiene que ir a certificar la identidad ante el municipio. Por tanto, lo más recomendable es obtener clave única para agilizar el Perfecto, más trámite rápido, desde la casa. claro. Pero claro, Pero- y ahí me puedo inscribir incluso porque, o sea, en el fondo si no he hecho nada y realmente me doy cuenta que me estoy perdiendo un montón de beneficios sociales. Ahí usted sabe a qué puede postular. Ah, pero ¿y cómo el gobierno sabe, el Estado sabe mi situación? Porque nosotros, el registro social de hogares, pregunta importante. A diferencia de la ficha de protección social, no funciona en base al dato autorreportado de las familias de cuáles son sus ingresos. Ya. Con la ficha una familia decía, sabe que yo tengo este ingreso. Y era muy difícil verificar esos Comprobarlo, datos. claro. Nosotros tenemos en línea, ¿qué es lo que es el registro social de hogares? Una gran plataforma donde tenemos los datos del seguro de cesantía, de la superintendencia de pensiones, de ISAPRE, de FONASA, de el registro escolar, que nos permite saber del registro de patente y marca cuáles son los ingresos efectivos de la familia. Por tanto, Ya. por ejemplo, decimos una familia está en el 40% más vulnerable, que de ahí partimos, después está el 50, el 60, pero esa familia
pongamos un ejemplo. Dice, ¿sabe qué? Pero aparece en el 70%, y aparece en el 70%, no obstante tiene un ingreso de 300.000. Es raro, ¿cierto? Pero resulta que esa familia aparece ahí porque tiene un plan de ISAPRE muy caro. Pero ese plan de ISAPRE no se lo paga la familia, se lo paga el abuelito. Ya. Entonces la familia puede aclarar eso en el registro social de hogares. Perfecto. Y eso nos permite tener en línea un sistema más justo para saber quiénes tienen ingresos más bajos para postular a programas del Estado y quiénes tienen ingresos más altos que no le corresponden. Ministro, tenemos la página de nuevo, nos preguntan harto ahí en qué lugar podemos tener información. Para el aporte familiar permanente en www.aportefamiliar.cl Y para todos los... y también en el 600-262-0505 y en las oficinas del Instituto de Previsión Social. Ahora, si quiere averiguar sobre el registro social de hogares, sobre todos los programas sociales que existen, es en www.registrosocial.gov.cl. Muchas gracias, ministro. Les agradezco. Marcos Barraza, ministro de Desarrollo Social. Muchas Ya gracias está por la acompañarnos. imagen. Imágenes